Muy bien, hermanos, vamos a retomar el tiempo de conocer la palabra de Dios a través de la carta de Santiago. Así que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Tenía toda la intención de llegar hasta el versículo 7 hoy, pero por la cantidad de enseñanza que tenemos en estos 4 versículos, solamente vamos a hacer un preámbulo para estos primeros 4 versos. He titulado la prédica de esta mañana: Cuando nuestras preferencias nos alejan de Dios. Wow, este es algo fuerte porque debemos reflexionar respecto a esto. Cuando nuestras preferencias nos alejan de Dios. Abran sus Biblias, Santiago capítulo 2, ya hemos llegado al capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Santiago 2, 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Wow, vamos a ver lo que Santiago nos enseña a través de estos 4 versículos, y cómo muchas veces nuestras preferencias nos pueden llevar lejos del camino del Señor. Ahora vamos a aclarar algo. La afinidad es una parte vital en nuestra vida. La afinidad es algo que incluso el Señor ha puesto entre nosotros. Y el Señor nos dio la afinidad para poder conectar, ¿sí? Para que podamos engranar con otras personas, para que podamos trabajar juntos. Porque seamos honestos, es más fácil trabajar con alguien con quien somos afines, con quien pensamos igual, con quien tomamos decisiones de la misma manera, con quien actuamos de la misma manera. La afinidad básicamente es la proximidad que hay entre las personas. Esa es la afinidad, ya sea en gustos, puede ser también en actividades que compartimos, también en buscar algo común, un fin común. Eso también nos puede llevar a ser afines con alguien. Y hermanos míos, la afinidad también se expresa mediante un carácter similar. ¿No les ha pasado que son afines a alguien que tiene un carácter como ustedes? Entonces también se expresa en opiniones, en tener la misma opinión que otra persona, en tener los mismos gustos que otra persona, el amor por el mismo equipo, el amor por la misma comida, el amor por las mismas cosas, hasta incluso la misma manera de hacer las cosas. Y esto hace que seamos afines. Pero, ¿qué pasa si esa afinidad no existe entre las personas? Porque así como la afinidad puede aparecer de manera natural entre dos personas, también puede darse que alguien simplemente ve a alguien y no le cae de entrada. ¿Les ha pasado? Que llegan a un lugar y se encuentran con alguien y ni siquiera lo han saludado, ni siquiera lo conocen, simplemente no les cae. Y no les cae y punto. O tal vez ha pasado algo entre dos personas y esa afinidad se ha quebrantado, esa afinidad se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay afinidad entre las personas o esta afinidad se ha perdido? ¿Qué sucede? Y más aún, ¿cómo puede salir adelante una iglesia? Porque a mí me sorprende mucho cómo Santiago habla y da un ejemplo en la vida de la iglesia. ¿Cómo puede salir adelante la iglesia y las relaciones interpersonales entre circunstancias de parcialidad o tal vez incluso de preferencia entre hermanos? No podemos negar que algo que escuchamos mucho en las iglesias es que se forman grupos. Acá en esta parte del mundo se las conocen como roscas. ¿Han escuchado hablar de eso, de las roscas? No solamente pasa en iglesia, pasa en instituciones donde podamos estar. Y eso se forma en base a cierta afinidad, pero no da cabida a otras personas. Y se comienza a hacer acepción de personas, que es lo que Santiago está hablando.
¿Cómo puede una iglesia salir adelante en medio de estas circunstancias? ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales en medio de estas circunstancias? Y es sorprendente cómo Santiago prevé esto. Y en los primeros años de la iglesia comienza a hablar de este tema. En los primeros pasos de la iglesia, lo que conocemos como la iglesia primitiva, Santiago comienza a anunciar que esto no podía pasar, que ya estaba pasando. Eso es lo que Santiago dice. Y Santiago da la medicina para esto. Santiago nos da cómo podemos escudriñar el corazón, cómo podemos darnos cuenta que estamos equivocados y esa equivocación nos está haciendo pecar y cómo también podemos solucionar esto. Así que nuestro propósito para esta mañana, hermanos míos, es limpiar nuestro corazón. Es limpiar nuestro camino de la parcialidad, de la acepción de personas. Porque si la palabra lo dice es porque es cierto. Esto está pasando, va a pasar. Pero si estamos advertidos y si estamos llenos de la palabra, vamos a saber cómo manejar esto para la gloria del Señor. Entonces hay un mandato claro de parte de Santiago. Santiago en el primer versículo, cuando arranca el capítulo 2, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Clara, directa y concreta. Ahora, la acción de hacer acepción de personas muestra una parcialidad con la que uno actúa. Porque si alguien está haciendo acepción de personas, está diciendo sí a alguien y no a otra persona. Está siendo parcial. Y en realidad lo que está haciendo es preferir a alguien sobre otra persona. Es mostrar una preferencia en nuestro actuar, tomar una decisión por algo que queremos, algo que percibimos, algo que sentimos o algo que queremos. Y saben, esto sucede y siempre va a pasar cuando se pierde de vista el objetivo de la fe viva que Santiago nos está enseñando. Hermanos, cuando perdemos de vista lo que Santiago nos está enseñando, lo que Santiago nos dice en el primer capítulo, cuando perdemos de vista esto, es fácil que nosotros tomemos decisiones en base a nuestras preferencias, pero esto puede estar alejado de la palabra de Dios. Puede afrentar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hemos ido viendo en el capítulo 1 de Santiago? Hemos visto que la madurez es producida por las pruebas. Que cuando hay pruebas en nuestra vida demos gracias, no por las pruebas, sino porque en medio de las pruebas contamos con Dios para guiarnos. Y estas pruebas producen en nosotros madurez. Y la madurez, hermanos míos, nos lleva a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Hemos aprendido que adquirimos firmeza en las Escrituras, firmeza en la fe cuando resistimos a la tentación. Estamos sujetos a tentación todos los días de nuestra vida. Pero cuando la resistimos conforme a lo que Cristo quiere para nosotros, eso crea firmeza. ¿Y qué mejor que haya un creyente maduro y firme en la fe? Maduro porque ha probado las pruebas, firme porque ha resistido la tentación. Pero Santiago cerraba con algo hermoso. Santiago nos hablaba de los frutos. Y esos frutos no son cualquier fruto, son frutos que solamente se da cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida. Así como un árbol frutal cuando es regado y es cuidado de la manera adecuada, va a dar fruto y buen fruto. De la misma manera, un árbol descuidado va a morir y no va a dar fruto. Entonces, si estamos gobernados por la palabra de Dios, vamos a dar fruto. Esto es una realidad. Entonces imagínense a un creyente maduro, firme y que está dando fruto. Un creyente así no tiene tiempo para hacer acepción de personas. No tiene tiempo para decidir según sus gustos, según su preferencia, según lo que él cree que es correcto. Lo hace conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo, porque está lleno de él. Pero cuando dejamos esto de lado,
Cuando en algún momento de nuestra vida nos dejamos distraer por las circunstancias, por el enemigo, por nuestra carne, por nuestra propia concupiscencia y caemos en esto y dejamos de lado esto y retrocedemos a nuestro crecimiento espiritual. La evidencia, una de las principales evidencias, hermanos míos, es el trato que tenemos hacia las personas. Es lo primero que muestra que algo no está bien en nosotros. La manera en la cual tratamos a la gente es la primera señal de que algo necesitamos poner a cuentas con el Señor. Ya sea con esa preferencia del cual nos dice Santiago, o tal vez con un desprecio muy sutil. Porque la preferencia puede ser activa o pasiva. Activa en el sentido de actuar sobre alguien a quien preferimos, o pasiva de ignorar a quien no queremos. Y esa es una muestra de que algo se ha quebrantado en nuestro corazón y necesita volver al Señor lo antes posible. Hermanos, si eso está pasando en nuestra vida, ¿saben qué es lo que pasa? Lo siguiente que pasa es que el versículo 4 que hemos leído se hace vida en nosotros, se hace una realidad. Quien actúa con preferencia sobre los demás es alguien que se vuelve después un juez injusto, no un juez bueno, un juez injusto. Eso dice Santiago, un juez injusto, pero con malos pensamientos. Y el Señor nos libre de esto. Porque el asunto con las palabras de Santiago es que con un ejemplo posible y futuro, ¿no? Porque esas son las palabras, el ejemplo de los versículos 2 y 3, ¿no? Un ejemplo que podría pasar en el futuro, nos habla de algo que ya está sucediendo en el corazón en ese momento, en este momento. Es como que si Santiago de una manera muy poética nos dijera, han hecho acepción de personas, lo han hecho. Han discriminado, han actuado con preferencia según sus propios corazones y sus deseos. Santiago dice esto, pero lo hace de una manera hermosa y poética. ¿Cuándo pasa esto en nuestra vida? ¿Cuándo nos damos cuenta que lo hemos hecho? ¿Cuándo nos damos cuenta que nuestro actuar nos ha llevado a hacer acepción de personas? Bueno, simplemente cuando nuestra actitud hacia los demás es parcial. Cuando está mostrada mediante un simple saludo. A veces un simple saludo es una señal de esto. Cuando alguien llega y afectuosamente con un abrazo saluda a alguien y dice, ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué lindo que estés aquí. Y de repente, hola, ¿cómo estás? A otra persona. Otra vez ni siquiera, hola. Ya. Es evidencia de que hay algo en nuestro corazón. Es evidencia de que algo está fallando. Y me impresiona cómo Santiago aborda esto de una manera tan hermosa. Una simple actitud de ver a alguien que no nos gusta y o pensamientos, a veces puede ser tan sutil, solamente pensar, está tranquilo, tú estás viendo a alguien sentado, feliz, riendo, pero en su mente está, ¿cuándo se va a ir esta persona? ¿O por qué ha venido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cosas sencillas, pero reales, ¿no es así? Reales, porque pasa. Así somos, hermanos, es nuestra naturaleza. Pero la palabra es tan hermosa que a través de Santiago nos da una solución. Santiago quiere que sepamos que si actuamos de esta manera, lo estamos haciendo de manera incongruente con la fe cristiana. Y sí podemos dar pie a que alguien diga, ¿es cristiano? ¿Esa persona es hija de Dios? ¿Es hijo de Dios? ¿Es salvo? Nosotros damos pie a eso. Es como si nosotros mismos actuáramos de manera favorable con alguien que es de nuestro agrado. Alguien que nos cae muy bien. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando actuamos así con alguien que nos cae bien, con quien hemos empatizado, con quien lo queremos mucho? ¿Saben qué es lo que pasa? Y no podemos negar esto. Pasamos por alto, podemos minimizar o incluso justificar cualquier falta que pueda tener. No siempre tiene que ser un pecado.
Se equivoca, ya no, tranquilo, no pasa, todos nos equivocamos, todo está bien. Entonces, eso hacemos con la gente a la que queremos. Justificamos. Y no es malo, no se asusten. No es malo, y vamos a ver por qué no es malo. Quiere que veamos eso Santiago. Pero también seamos honestos. Cuando alguien no nos cae, cuando no empatizamos con alguien, tendemos a, con todo rigor, escudriñar hasta la más mínima falta. La falta que pasamos de alguien a quien queremos puede ser muchísimo más grande ante nuestros propios ojos de alguien que no nos cae. Podemos maximizar cualquier actitud, podemos hacerlo. Incluso podemos ser extremadamente rigurosos con quien no es de nuestro agrado. ¿Les ha pasado? Claro que sí, nos ha pasado, hermanos, a todos nosotros. Hermano, hermana, que algo gobierne nuestro pensamiento. Y recordemos esto siempre. Es tiempo de darnos cuenta que frente a la cruz de Cristo, donde nuestro Salvador sangró y murió por nosotros, todos somos iguales. Jesús no hizo acepción de personas. Jesús trató con el mismo amor a Zaqueo y a la mujer que estaba en el pozo, esa mujer samaritana. Trató con el mismo amor. Incluso los mismos fariseos le dijeron, tú no haces acepción de personas. Ellos reconocieron esto en El Salvador. Así que recordemos siempre que frente a esa cruz, donde nuestro Salvador sangró y murió, como cantamos hace un momento, todos somos iguales. Y esa cruz no hace acepción de personas. Ofrece la salvación a todos por igual. Santiago nos está indicando que la práctica de la parcialidad era un hecho, porque eso es lo que dice. El lenguaje es hermoso. Con un ejemplo que podía pasar en el futuro, les está diciendo, hermanos, esto ya está pasando entre ustedes. Pero no solamente les dice, ya está pasando, les dice que este comportamiento cese, que este comportamiento termine. Esa es la exhortación de Santiago. El hecho de tratar con preferencia a una persona por encima de otra, con más cariño a una persona por encima de otra, según nuestro juicio parcial y personal, ¿saben qué es lo que produce en nosotros? Un desprecio hacia Dios. Eso es lo que pasa, porque estamos quebrantando sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo si despreciamos a quien no nos cae? Porque el Señor nos dijo que amemos incluso a nuestros enemigos, ¿no es así? Porque yo no encuentro ninguna parte que diga, hermanos, ustedes amen a quien les cae bien, a quien les trata bien y a quien es de su equipo. No, el Señor es claro, amen hasta sus enemigos. Y no hacerlo es despreciar la enseñanza de nuestro Salvador. Así que sea una llamada de atención para todos nosotros. Y encontremos ahora el ejemplo. Voy a leer otra vez los versículos 2 al 3 y vamos a tratar de ponernos en circunstancia, en situación. Porque dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Es como que si alguien, aquí dice anillo de oro, pero en realidad la traducción literal es dedo de oro, mostrando de que el dedo está lleno de anillos de oro. El anillo de oro era una muestra de una posición social alta en ese tiempo. Imagínense un dedo lleno de anillos. Dice con ropa espléndida. Entonces era evidentemente alguien que tenía muchísimo dinero. Y entra, y comenzando de este liderazgo,
hay una parcialidad hacia esa persona. Es como que digamos, traigan el sillón, los del servicio, pónganlo aquí que va a estar en el mejor lugar, más cómodo en el sillón. Hermanos del servicio, traigan un cafecito, un tecito, algo para la persona, por favor, aquí vamos a atenderlo bien, como se merece. Y de repente entra alguien, dice con vestido andrajoso, pero en realidad no solamente es andrajoso, la palabra describe algo que huele mal. Y lo vemos, y vemos a la persona rica y decimos, mira, te cuento que aquí hay una gradita en la que te puedes sentar. Igual vas a escuchar porque a través de la ventana igual se escucha, así que ahí puedes quedarte si quieres. Eso es lo que está ejemplificando Santiago. El punto, hermanos, es claro. Santiago nos da un contraste entre dos personas muy distintas, pero distintas a la percepción humana, distinta a lo que los ojos humanos ven, distinta a lo que nosotros podemos percibir y ver como bueno o malo. Ahora la pregunta es, ¿cómo actúa la iglesia y cómo actúa en especial el liderazgo? Porque la construcción de estos dos versículos hablan de eso. Un liderazgo que actúa y una iglesia que socapa ese actuar. Es decir, que es cómplice de esa manera de actuar. Y el énfasis se pone en el liderazgo. Por una simple razón, el profeta dice que como es el líder, es el pueblo. Y también porque la actitud y acción del liderazgo se ve reflejado en el pueblo. Es una realidad. Por eso, hermanos míos, una vez más vemos la importancia de que sea Dios y no los hombres quienes levanten el liderazgo. Y sabe el Señor que esto es imprescindible. Por eso incluso nuestro querido hermano Javier está comenzando a predicar Tito, que es una carta que habla de eso. Así que prestemos atención cuando otra vez esté predicando aquí Javi. Así que es importante que notemos esto. Y las palabras de Santiago muestran que la actitud de esa preferencia sobre quien agradó a la gente y al liderazgo fue despreciar a quien era pobre y exaltar a quien ante sus ojos era rico. Es como si le dijeran a uno, oye, tú sí, y a otro, no, tú no. Así de sencillo. Y quiero que notemos la complicidad que hay entre el liderazgo y la iglesia para que esto suceda. Hermanos, es tiempo de que escuchemos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el liderazgo, al igual que ustedes, es humano. No por el hecho de que sea liderazgo, tiene un grado extra o un añadido de espiritualidad. Tenemos el mismo espíritu, todos. Tenemos la misma medida de fe, todos. Tenemos la misma responsabilidad de actuar acorde a las enseñanzas de Cristo, todos. Pero también debemos cuidarnos unos a otros. La iglesia debe cuidar también del liderazgo, así como el liderazgo debe pastorear a la grey. Y eso es importante, hermanos míos. Porque Santiago está ilustrando de una manera impresionante, hermosa, la acción de quienes actúan con preferencia según su juicio, dando honor a unos y deshonrando a otros. Estos creyentes fueron inconsecuentes con su palabra, con la palabra de Dios. Fueron inconsecuentes con la fe cristiana, porque ellos afirmaban seguir a Cristo, pero juzgaban con actitud muy, muy fea, opuesta a lo que el Señor hizo. Entonces no eran consecuentes. Así que la realidad de la discriminación no es otra que la incapacidad de amar al prójimo como a uno mismo. Esa es la verdadera discriminación. No amar al prójimo como a uno mismo. Y esto, como les dije, nos convierte a nosotros en jueces injustos. Yo creo que nadie quiere ser un juez injusto. Porque dice el versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando Santiago afirma que esto está pasando entre nosotros mismos,
nos está alertando de una situación que nos coloca en una lucha unos con otros. Hermanos, si Santiago está hablando de esto es porque quiere advertirnos de algo que ya está sucediendo y que estamos a un tiempo perfecto de que sea la palabra, el bálsamo de la palabra, la llenura del Espíritu Santo, la que quite esto de raíz y sigamos adelante. Comenzando de los hogares, en la iglesia, donde vayamos. Hermanos, mañana nuestros hijos comienzan clases. Y ahí también puede suceder lo mismo. Entonces Santiago nos está advirtiendo que donde vayamos seamos la luz a la que hemos sido llamados. Que donde estemos no hagamos acepción de personas, y menos en la iglesia del Señor. Que nuestra actitud sea con el amor que Cristo tuvo, tiene y tendrá siempre. Santiago es claro con esto. Ahora viene la pregunta. Ok, muy bien, Santiago nos dice que no hagamos acepción de personas. Pero si conocieras a esta persona, hasta tú harías acepción con ella. O alguien puede decir, no, pues es que realmente no conoces, ya la vas a conocer. Ok, puede ser, pero sabes, dejemos que la palabra nos hable, ¿sí? Respondamos a la pregunta, ¿cómo actuamos en esta situación? ¿Cómo actuamos para no hacer acepción de personas? Y cuando yo estaba escudriñando este versículo, vinieron dos situaciones distintas. La primera, que obviamente puede pasar, ¿no?, es cuando sí hay una persona que persiste en causar división. Una persona que sí es una herramienta de Satanás en sus manos, que tiene ese corazón de sembrar división y destruir la iglesia. Pero créame, eso no es continuo. Sí debemos estar alertas, pero no es algo que todo el tiempo está llegando gente que quiera hacer eso. Sí pueden llegar, pero hay que estar atentos. Y para esto el liderazgo, hermanos míos, tiene que tener el conocimiento y la madurez para poner en obra lo que dice Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque aquí está el primer paso cuando esto sucede. Tito 3, 10 al 11 nos dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Wow, es algo duro, ¿no? Para quien siembra división en la iglesia. Pero también dice que tú debes exhortarlo una vez, otra vez. ¿De acuerdo a lo que dice Mateo? ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina? Primero vas en privado y hablas a tu hermano. Si él acepta su pecado y se arrepiente, lo has ganado. Pero si persiste en causar división, si persiste en su pecado, vas con alguien más. Vas con el liderazgo y hablas con él. Y si persiste, pues lo dices a la iglesia. Y lo tomas como gentil y publicano. Por eso dice, a quien después de una y otra amonestación, a este hombre que causa división, deséchalo. Pero estos son casos extremos. Son casos especiales y específicos. No estoy negando que pueda haber personas que sean así. Ya tenemos de manera clara cómo actuar con ellos. Orando por un liderazgo rendido al Señor que sepa cómo actuar. Y la manera más sencilla de no hacer acepción de personas es la siguiente. Si ya hemos visto un caso extremo, ahora vemos los casos cotidianos. ¿Cómo no hacer acepción de personas con la gente que no nos cae, con la gente que no empatizamos, con la gente que no somos afines, con la gente con la que no hay nada en común, más que ser salvos en Cristo, hermanos en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo le hacemos? Y vino a mi mente el tiempo en que predicamos la primera carta de Pedro. Y fue como un reflector que se prendía, iluminando todo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y lean junto conmigo primera carta de Pedro 4:8. Porque aquí está
la manera sencilla de cómo no hacer acepción de personas. Pedro dice, y ante todo, es decir, ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona, ante cualquier cosa, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No solamente amor, porque Pedro podría decir, tened entre vosotros amor. Pedro enfatiza y dice, ferviente amor. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y lo que sigue es impresionante. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se acuerdan lo que les dije, ¿no? Al principio, de que cuando queremos mucho a una persona, cuando amamos mucho a alguien y comete un error, no, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Como que cubrimos esa falta. Pero cuando no nos cae y comete el mismo error, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué vergüenza? ¿Qué pecador? ¿Cómo te va? No, hay que ponerte en disciplina. Somos más incisivos. Pero Pedro es claro, que ante todo tengamos entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, este amor del que habla Pedro no es un amor cualquiera, y mucho menos el amor humano. Está hablando del amor que proviene del Espíritu Santo, porque Pedro en esa carta habla de eso. Versículos antes nos da un preámbulo de lo que es el amor que proviene del Espíritu Santo. Y me encanta cómo Pablo habla de esto en Romanos 5:5. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, no el amor humano, el amor de Dios nos ha sido contagiado, nos ha sido derramado, nos ha sido entregado, nos ha sido dado por el Espíritu Santo que tenemos en el momento que nacemos de nuevo. Y quiero que esto quede claro, hermanos míos. Dios en su soberanía ha decidido darnos su amor. Si ustedes no lo saben, y los que lo saben, vamos a reafirmar esto, uno de los atributos de Dios es su amor. Imagínense ese atributo perfecto de Dios, el amor. Y Dios ha decidido comunicarnos su amor. Dios ha decidido darnos su atributo para que esté en nosotros. Y lo hace a través de la conexión con el Espíritu Santo. Quiero que te des cuenta de esto. Tú eres portador de uno de los atributos de Dios. Tú eres portador del amor de Dios. Wow, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Cuán especial eres tú para el Señor que Él te ha comunicado uno de sus atributos? Y este amor es uno que no finge, es un amor real, es un amor constante, es un amor intenso. ¿Por qué? Porque nos capacita. Este amor nos capacita a amar a quienes Dios ama. ¿Y qué dice Juan? Que Dios amó al mundo entero. Y por cuanto amó al mundo entero, envió a su único Hijo. Entonces, si Dios ama al mundo entero, Él nos capacita para que amemos a quien Dios ama. Yo quiero que caigamos en cuenta de esto. La persona que no te cae, la persona con la que no empatizas, la persona que no quieres ver ni en pintura, es alguien a quien Dios ama. Y si nosotros no amamos a quien Dios ama, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? Debemos ser sacudidos por la palabra. Por eso Pedro dice ferviente amor. Es la palabra que nos muestra que este amor proviene de Dios. Y el resultado, hermanos míos, es impresionante, porque cubre multitud de pecados. Ahora, quiero que esto se entienda claramente, porque a veces pensamos que encubrimos pecados, pero no está hablando de eso. Está hablando de cubrir pecados. ¿Saben qué quiere decir esto? No es que alguien peca y lo encubrimos para que el liderazgo no se dé cuenta y no lo voten de la iglesia. No, nada que ver con eso.
es una mala manera de entender la palabra. Nos está hablando de pasar por alto el pecado en contra nuestra. De eso nos está hablando, de perdonar. Si tu hermano peca contra ti, tú has sido capacitado para perdonarlo. ¿Quieres un ejemplo? ¿Qué dijo Jesús de quienes lo estaban clavando en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús dijo eso de alguien que lo estaba lastimando, que lo estaba matando, que lo estaba humillando, ¿por qué no podemos perdonar a quien dijo algo de nosotros, a quien hizo algo en contra de nosotros? A eso se refiere. Porque el amor que proviene de Dios, en realidad, pone en evidencia el pecado buscando la limpieza y la santidad del hermano. ¿Sabes? Si alguien ha pecado contra ti, tú puedes ir y exhortar en amor a esta persona y mostrarle su pecado. No con el fin de que se arrepienta pecador y te pida perdón y que nunca más te haga lo mismo. No. Con el fin de que se dé cuenta de que su pecado pone una traba entre él y Dios. Que su pecado lo está alejando del Señor y por tanto de la comunión contigo. Por eso dice la palabra que si tú convences a tu hermano de pecado, has ganado a tu hermano, lo has ganado. Y vamos a ver un poco más adelante en Santiago 5:20, porque habla de esto. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La misma frase que usa Pedro. Lo mismo que dice Pedro, dice Santiago, y cubrirá multitud de pecados. ¿Se dan cuenta que el que no tiene ferviente amor para con sus hermanos no va a actuar de esta manera? Es imposible que si no tenemos el ferviente amor que Dios nos transmite, fácilmente vamos a hacer acepción de personas. Y lo hacemos desde pequeñitos, desde niños se manifiesta este pecado en nosotros. Cuando la profesora dice, hagan grupos para presentar la tarea y todos corren para trabajar con su amiguito, con su amiguita. ¿No es así? Y cuando llegan tarde porque tal vez han ido al baño y llegan y no queda otra que trabajar con quien no quiere, lo hacen a regañadientes, peleados. ¿No es así? Ok, muy bien, crecemos, somos padres de familia y de repente hay reunión de colegio y nos llaman para las actividades de nuestros hijos y nos ponen en una comisión por orden alfabético y justo estamos con la persona que no nos cae. Y vamos a trabajar con esta persona en esa comisión al año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se dan cuenta cuán necesario es el ferviente amor? En la iglesia estamos felices, tranquilos, alabando al Señor y de repente vemos entrar por la puerta a alguien que no queríamos ver en nuestra vida. Y decimos, Señor, hay tantas iglesias en la ciudad, ¿por qué a esta? Pero no nos damos cuenta de la obra que Cristo está haciendo en esa vida. Una vez más, necesitamos ferviente amor, el amor de Dios, para no hacer acepción de personas. Así que no actuemos con parcialidad, no actuemos con preferencia. Lo más fuerte es que cayendo en esto, hermanos, nos convertimos en jueces con malos pensamientos, jueces que juzgan de manera superficial, jueces que han llegado a una conclusión de manera superficial, de manera intuitiva, no con hechos reales. Porque no han conocido lo real. No han conocido el fondo de las circunstancias, de la situación. Ahora, quiero ser claro en esto, hermanos, y ojo, la palabra de Dios nos muestra con claridad que hacer juicio no es pecar en sí mismo. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado, no, me estás juzgando? Pero no sabemos cómo funciona esto. En realidad, la palabra de Dios nos manda a que juzguemos. Pero dice claramente, juzguen con justo juicio.
Juzguemos con justo juicio, no con acepción de personas, con el Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo pecaminoso? Lo pecaminoso es pronunciar un juicio sin antes haber examinado exhaustivamente las evidencias. Y eso aprendemos de nuestros hermanos abogados. ¿Y las evidencias? ¿Cuánta verdad hay en eso? ¿Cuánta verdad hay en eso? No falta la persona que dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿No? Pero seamos honestos, hermanos. Solamente el Señor saca esto a la luz. Por eso el dice es peligroso. El dice es pecaminoso. Es perjudicial en la iglesia. Te cuento que dice que el pastor está haciendo esto. Dice que el hermanito está pensando en esto. Dice que estos hermanos han hecho tal cosa. ¿Quién dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Bajo qué circunstancias? Hermanos, son detalles que debemos conocer para juzgar algo con justo juicio. ¿Cuántas veces hemos caído en él? Te cuento que dice y vos, ¿de verdad? Y listo, ya tienes un prejuicio contra alguien. Lo hemos hecho varias veces. ¿Cuántas veces llegas a un lugar nuevo y la primera persona con la que empatizas te dice, te cuento, no, que esta, pero no te juntes con esta persona, es así, 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 así. Y tú, ¿de verdad? Ya, gracias por avisarme. No te juntas con esa persona. Pero llega el día en cual puedes hablar con ella y te das cuenta que es alguien completamente distinta a lo que te han dicho. ¿Te pasó alguna vez? Sí, es así. Bueno, pero también pasa que es como te dicen. Depende mucho de la madurez de la persona que te está hablando y también de tu madurez de poder ver si es real o no. No caigamos en el dice, hermanos míos. Preguntemos, no tengamos miedo en preguntar, no tengamos temor en ir e indagar con quien amamos, pero hagámoslo de manera honesta, de manera sincera, de manera madura. No vas a decir, oye, dice que estás hablando mal de mí. No, tú vas a ir y vas a dialogar con esta persona, vas a llegar a lo más profundo con amor ferviente, con el amor de Dios, con el amor que cubre multitud de pecados. Porque si tú no conoces los datos, tú puedes pecar. Si no conoces, pregunta. No saques conclusiones premeditadas para no pecar contra tu hermano y contra Dios. No lo hagas. Porque estarás haciendo acepción de personas. Y el Señor no quiere que seamos jueces malos. ¿Saben qué aprendemos de Santiago? Que la acepción de personas es uno de los graves pecados. Y no solamente son pecados graves, impiden la bendición de Dios. Y eso es algo que debe sacudirnos a todos nosotros. Que el Señor nos limpie, hermanos míos, de hacer acepción de personas. Que nos dé la sabiduría necesaria para alejarnos de quienes quieren dividir, pero amar a todos los que Dios ama. Hermanos, no dejemos que nuestras preferencias, que nuestro juicio premeditado nos lleve a hacer acepción de personas. Al principio hemos arrancado hablando de la afinidad. La afinidad es buena, nos ayuda, nos hace crecer, pero ya sabemos qué hacer cuando no hay esa afinidad o por algún motivo se quebranta. Cuando la afinidad está presente, el amor está presente, pero cuando se quebranta o no hay, debemos orar y rogar por amor ferviente para no hacer acepción de personas. Yo creo que es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de pedir perdón. Necesitamos hacerlo. Santiago es claro. Santiago dice, todos lo han hecho. Pero el tono con que Santiago habla es un tono hermoso, no es un tono de, pecadores incircuncisos.
leña del infierno, ustedes han pecado. No, no dice eso. Santiago dice, hermanos, han pecado, arrepiéntanse. El Señor es bueno. El Señor está listo para perdonarlos. El Señor está con brazos abiertos para perdonarlos y capacitarlos con amor ferviente para que no haya entre ustedes acepción de personas. Dígame si esa no es una buena noticia. De que si hemos estado actuando con acepción de personas, poniendo nuestras preferencias por delante, alejándonos de Dios, hoy es tiempo de que esto quede atrás. Y podamos darnos un abrazo entre hermanos con el amor de Cristo derramado entre nosotros. Amén. Muy bien, mientras el grupo de alabanza viene aquí adelante, pónganse de pie porque es tiempo de que oremos y le roguemos al Señor que esto sea una realidad de nuestra vida. Yo quiero que pongas en tu mente, trae a tu recuerdo a todas las personas que en algún momento hayas podido tener esa acepción. Alguien que no te cae, alguien con quien no te llevas, no sé. Cualquier persona que te pueda llevar a haber cometido este pecado. Tal vez era alguien con quien empatizabas, pero pasó algo. No sé, pasó algo. Tal vez ni te acuerdas lo que pasó, pero ya no es como antes. Tal vez sí fue algo complicado y llevas esta carga hasta el día de hoy en tu corazón. Es tiempo de perdonar, es tiempo de dejar ir todo esto y ser libres en el amor del Señor. Porque si no somos llenos del amor ferviente de Dios es porque nosotros estamos impidiendo esto. Desechemos, hermanos míos, todo aquello que amarga nuestro corazón para dar cabida al amor de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias en este primer domingo del mes, porque tú nos das la bendición, Señor, de poder hacer las cosas nuevas. Y qué mejor que hacerlo ahora, que nuestros hijos el día de mañana iniciarán una nueva etapa en sus vidas. Oh Señor, ellos necesitan mucho de nuestro ejemplo. Ellos necesitan aprender a amar a sus compañeros, amar a sus profesores, amar a los papás de sus compañeros. Pero no lo van a hacer si nosotros no somos ejemplo para ellos. Permite, Padre, de que el amor en esta iglesia sea tu amor ferviente. Yo te ruego, Señor, que el amor en las familias sea el amor que tú has derramado. Yo te ruego, Padre, que donde vayamos, ese amor ferviente nos lleve a no hacer acepción de personas. Que ese amor ferviente nos lleve a cubrir multitud de pecados, en perdón, en rectitud y en justicia, para restaurar aquel que ha pecado. Señor, danos sabiduría para no caer en el dice. Danos sabiduría para poder escuchar tu voz. Danos sabiduría, Padre, para poder indagar y tener todas las evidencias para que nuestro juicio sea justo, pero sobre todo, que sea un juicio que edifique, que sea un juicio que levante, que sea un juicio que sane, que sea un juicio justo. Por favor, Señor, te lo pedimos, aléjanos de este pecado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.